Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Producida y rodada por el Grupo de Medios de China, la primera película china filmada en el espacio, Shenzhou 13, se ha convertido en un gran éxito de taquilla. Desde su estreno en septiembre, ha recaudado más de 50 millones de yuanes y ha atraído a 1,3 millones de espectadores en todo el país. Nuestra compañera Li Yu, reportera de CGTN, ha tenido la oportunidad de entrevistar a Zhu Yiran, director de la película espacial Shenzhou 13. Veamos. 神舟13号报告，最后靠拢飞行完毕，座舱大气环境正常，航天员感觉良好，感觉良好。飞用很好，卫星所有完成。我们三人即将开启长达6个月的驻留任务。 出去以后不要紧张，动2明白。哇，很亮。深呼吸。开始参会作业。收到地面紧急通知，报飞船紧急避险。我来接你们俩了。悬挂装置已安装到位。 中国航天精彩仍在继续。抬起头，看看漫天的繁星。 Así es, surgió como una idea repentina que apareció en mi mente. En ese momento, no imaginaba el largo camino que habría que recorrer antes de que nuestra productora, CMG, lograra llevar una película al gran público en la gran pantalla. Pero al recordarlo, me doy cuenta de que esa idea no surgió de la nada. Recuerdo que justo cuando se me ocurrió la idea, China estaba a punto de lanzar su estación espacial. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, muchos en la industria cinematográfica deseaban filmar en el espacio. Francia ya había rodado una película documental de temática similar en la Estación Espacial Internacional. En ese contexto, de manera inconsciente, empezamos a pensar, ¿cuándo podremos los chinos filmar en el espacio? ¿Cuándo podremos crear una película que esté estrechamente vinculada a nuestra tecnología espacial tripulada, incluso que logre una colaboración interdisciplinaria? Todo esto, de modo inconsciente, impulsó el nacimiento de esta idea. Finalmente, conseguimos la aprobación y el apoyo de las entidades relacionadas con el programa de vuelos espaciales tripulados de China, y ellos mismos participaron en la creación. Eso demuestra realmente que China ya tiene una madurez tecnológica en la exploración espacial, una confianza y una calma. Hemos visto muchas de sus entrevistas anteriores y sabemos que desde su nacimiento esta idea ya estaba marcada por un camino extraordinario, porque se puede decir que cada etapa fue difícil, pero logró superarlas una a una. Puede que en cierto momento del camino usted se sintiera realmente bloqueado al punto de que el proyecto casi se detuviera. En ese proceso, ¿cuál fue la vez que estuvo más cerca de colapsar? Hubo muchos momentos en los que estuve muy cerca del colapso, pero no llegué a derrumbarme. Porque ante todo, este proyecto era una cadena de pasos que dependían uno del otro. Primero, teníamos que conseguir la autorización del Departamento Aeroespacial. Una vez obtenida, había que fabricar, o mejor dicho, integrar, una cámara espacial. No podíamos construir una cámara desde cero, pero sí reunir e integrar todos los componentes para que fueran compatibles con la Estación Espacial China. Después, había que enviarla al espacio. Y una vez allí, entrenar y coordinar con la tripulación que ejecutaría las tareas de filmación, porque al fin y al cabo, una película necesita personas detrás de las cámaras. Ya en órbita, debía asegurarme de que el equipo funcionara sin problemas y que los taikonautas, en tan poco tiempo de comunicación disponible, pudieran crear en condiciones en las que el director no está presente ni puede dar instrucciones directas. Luego, que todo ese material regresara a salvo, lo cual no estaba garantizado.
Solo cuando las imágenes regresaron, pudimos por fin respirar tranquilos. En todo este proceso, cualquier fallo en una sola etapa podía hacer fracasar el proyecto entero. Si tengo que hablar del momento más difícil, el que más me marcó fue cuando habíamos grabado todo el material y había que traerlo de vuelta. Teníamos 40 tarjetas de memoria, muy pesadas, tanto que su peso podía alterar el equilibrio del vehículo espacial. Ese peso afectaba el cálculo del ángulo de reentrada a la atmósfera. Así que hubo que recalcular todo para poder traerlas de regreso. Durante un tiempo, se pensó que tal vez no podrían regresar. Y para un director, para un creador, es preferible fracasar en el primer paso, pero no en el penúltimo. Fracasar tan cerca del final, ese tipo de frustración es muy diferente, mucho más dura. Incluso los taikonautas decían, hemos trabajado tan duro en esto, tenemos que llevarlas de vuelta. Y estamos profundamente agradecidos con los 3 taikonautas. Ellos decidieron desechar las cubiertas protectoras de las tarjetas. En el plan original, debían volver dentro de un paquete acolchado espacial. Pero ellos retiraron todo eso para reducir volumen y peso. No sé exactamente cómo las trajeron, pero sé que usaron unas láminas muy delgadas de plástico, improvisadas, las envolvieron, las ataron con una bolsa amarilla y escribieron encima, material fílmico 8K. Así, en un pequeño paquete regresó todo el material. Por lo que entendemos, para compensar el peso, tuvieron que dejar otras cosas, seguramente objetos personales. Todos, absolutamente todos, hicieron esfuerzos para que esta película pudiera completarse. Cuando vimos las imágenes regresar, uno de mis colegas me dijo, sin una cubierta protectora, la cápsula sufrió vibraciones tremendas al reingresar en la atmósfera, sobre todo en la zona de apagón de comunicaciones. Me preguntó, ¿aguantarán las tarjetas? Le respondí, no lo sé, pero esas 40 tarjetas son como 40 soldados. Deben atravesar la atmósfera. Aunque se dañen, aunque se pierdan, haremos todo lo posible por repararlas. Si al menos 1 o 2 sobreviven, podemos hacer un corto con eso. Habíamos hecho todos los preparativos posibles. Y cuando vimos en la transmisión, en vivo, la imagen de esa bola de fuego cruzando la atmósfera, primero como un punto brillante y luego desplegando el paracaídas hasta aterrizar, supe que nuestro material había vuelto. Esa emoción, esa sensación fue indescriptible. Creo que la historia detrás de esta película tiene muchos momentos profundamente conmovedores, porque nunca habíamos creado una obra de esta manera. Fue necesario el apoyo de la ciencia, de la tecnología y también un poco de suerte. Recuerdo que al comienzo de este proyecto usted preparó un informe de viabilidad. Luego se habló de la primera cámara 8K de ultra alta definición que viajó al espacio a bordo de la Shenzhou 13. También sabemos que usted y su equipo estuvieron en constante comunicación con el fabricante para ajustar cada detalle del diseño. Nos gustaría saber qué requisitos debía cumplir una cámara de ultra alta definición para que se le permitiera entrar en una nave espacial. En primer lugar, la cámara que utilizamos dentro de la cabina espacial era algo técnicamente factible para nosotros, porque el interior no es un entorno de vacío y permite la presencia humana. En teoría, cualquier equipo terrestre podría llevarse al espacio, pero nosotros queríamos filmar en 8K y a 50 cuadros por segundo.
Habíamos visto que en la Estación Espacial Internacional las cámaras IMAX eran enormes, pero en ese momento la Estación Espacial China apenas contaba con un módulo central, así que el espacio era muy limitado. Teníamos que pensar en el tamaño, el almacenamiento, la energía y todo lo necesario para que la cámara fuera compacta y autónoma. Grabar sonido, almacenar imágenes, monitorear y filmar sin depender de otros dispositivos. Reducir el tamaño y mantener el formato 8K fue el primer reto. Luego vino la etapa de pruebas ambientales. ¿Dónde se colocaría la cámara? Al principio no se me ocurrió, porque nunca había estado en el espacio. Cuando los ingenieros me preguntaron, director, ¿dónde la vamos a poner? Me quedé sin palabras. Entonces, fuimos al simulador de la estación espacial en tierra para buscar un rincón libre, aunque el espacio era realmente limitado. Finalmente, encontramos un sitio junto a la esclusa del módulo de acoplamiento. Allí, decidimos guardarla cuando no se usara y trasladarla al módulo central para filmar. También hicimos un parasol especial. Sabíamos que una vez en el espacio teníamos que filmar la Tierra, pero si grabábamos como lo haríamos en la Tierra, la luz del interior de la estación espacial se filtraba en la imagen, impidiendo captar una toma nítida. Así que medimos las ventanas y diseñamos un parasol con una correa antigravedad para fijar la cámara. De esta manera, la ventana misma funcionaba como un filtro, convirtiendo toda la estación en una enorme cámara 8K que orbitaba la Tierra. Una de las características de este filme es que nunca antes una película había tenido como protagonistas a los propios camarógrafos. ¿Cómo se preparó a nuestros taikonautas para este entrenamiento relámpago en filmación? Ese era, de hecho, uno de los temas que más me preocupaban desde el principio. Usted también es periodista, así que quizás lo entienda. Los taikonautas siempre han sido un grupo que atrae una enorme atención mediática. En todas las entrevistas que les hacen, ellos no tienen que pensar en cómo producir o crear una obra audiovisual. Solo deben hablar con sinceridad, contar lo que sienten y ya está. Pero esta vez era completamente distinto. Ni el equipo de rodaje ni los medios podíamos estar presentes. Ellos tenían que pensar por sí mismos cómo filmar, cómo planificar las tomas, desde qué ángulo grabar, qué tipo de luz utilizar. Todas esas decisiones tenían que tomarlas ellos. Y eso para mí era uno de los grandes desafíos de esta película. El segundo reto era el de la comunicación. Una vez que la cámara fuera lanzada al espacio, me centré en la etapa de capacitación de los taikonautas. Tenía claro que de una u otra manera debía reunirme personalmente con ellos antes del lanzamiento, porque si subían sin haberme visto, no sabrían exactamente qué ni cómo filmar. Finalmente nos concedieron una mañana justo antes de su partida. Solo una mañana. Sí. Poco más de 3 horas en total, así que estuve pensando mucho en cómo distribuir ese tiempo, porque después de ese encuentro ya no volvería a verlos, se irían al espacio. Dediqué una pequeña parte de ese tiempo a enseñarles el manejo técnico de la cámara. Preparé una presentación muy larga en PowerPoint explicando dónde estaría colocada la cámara, cómo encenderla, cómo ensamblar los componentes, porque todos los módulos venían desmontados dentro de las cajas, cómo usarla una vez montada, cómo volver a desmontarla y guardarla y cómo cargarla. También tenían que aprender a usar las interfaces y los controles, todo eso en un lapso muy corto. Cuando terminamos, me quedé impresionado por su capacidad de aprendizaje.
En muy poco tiempo, entendieron cómo manejar el equipo, cómo filmar en condiciones de ingravidez y cómo leer los indicadores del panel. El resto del tiempo lo dediqué a hablarles sobre la idea detrás de la película. Durante la capacitación, vimos juntos muchos materiales de referencia e incluso les mostramos algunos storyboards que habíamos dibujado para que tuvieran una idea clara de qué tipo de película queríamos lograr. Porque al final, todo se reduce a la idea, a la visión y al tema central que una película quiere expresar. Recuerde que Wang Yaping fue la última en irse de esa clase. Al final, dije algo que para mí era muy importante. En los reportajes de los medios, ustedes siempre aparecen como héroes, como modelos a seguir, como nuestros ejemplos. Pero en esta película, además de eso, queremos ver más emociones, más humanidad, más de su mundo interior real. Yo quería que esta película tuviera calidez, que transmitiera una emoción genuina. Y cuando finalmente vi las imágenes que grabaron, supe que los taikonautas, aunque solo habíamos compartido 3 horas, habían comprendido plenamente lo que buscábamos. En entrevistas anteriores usted dijo una frase que me dejó marcada. Bromeó que quizá era el primer director que hablaba con los actores separados por la atmósfera. Durante esos más de 180 días, ¿con qué frecuencia se comunicaba con los taikonautas? Y en ese proceso de comunicación, ¿cuál fue el momento que más le impactó? Tuvimos una reunión por videoconferencia desde el centro de control de vuelo cuando ya estábamos a mitad del rodaje. Sentíamos que era necesaria una conexión cielo-tierra. Fue una comunicación muy efectiva que resolvió muchos problemas, principalmente qué filmar y cómo filmar en la segunda mitad del viaje. ¿Y fue por cuánto tiempo? Usamos el tiempo que ellos orbitaban sobre China, porque la señal viaja a través de un satélite. No lo recuerdo con exactitud, pero fue poco más de media hora, porque de lo contrario, volarían al otro lado y la señal se cortaría. Al principio, me comunicaba con ellos por correo electrónico, porque, como usted decía, yo sentía que era un director que trabajaba separado de su equipo por toda una atmósfera de distancia. Pero al principio era casi imposible establecer contacto directo. Acababan de entrar a la estación espacial y estaban extremadamente ocupados con todo tipo de tareas. Así que empecé a escribirles correos. En ellos incluía principalmente 3 cosas. Primero, una lista de las tareas de rodaje. Segundo, precauciones sobre el uso de la cámara. Y tercero, un pequeño toque personal, algo de cortesía o ánimo. Por ejemplo, casi siempre al final del correo les escribía algo como: hoy los vi por televisión haciendo tal o cual cosa. Sé que están trabajando muy duro. Lean esto antes de dormir. Por las imágenes, supe que habían leído cada correo con atención. Recuerdo uno en especial. Les escribí que quería una toma del momento en que los 3 entraran por primera vez en la estación espacial y que me gustaría que un rayo de luz iluminara el rostro de Chai Chih-kang. Y cuando vi la escena, ahí estaba. Al abrir la escotilla, una luz pasó suavemente por su cara. Estoy seguro de que ensayaron mucho para lograrlo y el resultado fue realmente hermoso. Esta es una película a la que no se le puede hacer ningún spoiler, porque todos conocemos el proceso. La Shenzhou 13 se lanzó con éxito, regresó sin problemas y a través de las noticias ya conocíamos las historias de los 3 taikonautas. En ese contexto, ¿cómo crear una película que siga siendo entretenida y tenga momentos brillantes? En especial en la etapa de montaje, ¿qué estrategias usó para que la cinta no resultara monótona? Para una película como esta, desde el principio teníamos claro un objetivo: mostrar algo que el público no pueda percibir dentro de un final que ya todos conocen. En primer lugar, los detalles de la vida en el espacio. Dejamos fuera todo aquello que ya se había contado en las noticias y decidimos centrarnos en lo que nunca se había visto: el proceso de acoplamiento de las naves, la vida cotidiana en órbita, las misiones, el entrenamiento, en suma, esa textura real de vivir y trabajar en el espacio.
En segundo lugar, la imagen ultra alta definición de CMG. Tras el tratamiento artístico en postproducción, esa calidad genera un impacto audiovisual único para la película. Al fin y al cabo, los viajes espaciales son un espectáculo en sí mismos y solo un medio como la ultra alta definición puede transmitir plenamente esas sensaciones visuales y sonoras. El cine, al fin y al cabo, es el arte de los sueños. Se despliega ante ti como un sueño. Por eso, la cinta no depende del resultado ya conocido del vuelo de la Zhenzhou 13. Muchos espectadores después de verla nos comentaron que sintieron algo sanador, una energía curativa en esa experiencia. En la penumbra del cine, la combinación de luz, sonido, efectos, historia e imagen les permitió mirar desde otra perspectiva nuestro planeta azul, la Tierra. Y eso es algo que solo el cine puede lograr. Pero lo más importante de todo es la emoción sincera y la calidez humana. Sabemos que la Zhenzhou 13 regresó con éxito, pero lo que el público desconocía eran esas historias íntimas. La camaradería entre los taikonautas, el cariño entre madre e hija, entre padre e hijo, su amor por la tierra, su manera de expresar su visión del universo. Esas emociones, nunca antes reveladas, son las que dan a esta película su frescura y su fuerza. En esta película lo que me parece más valioso es que estos 3 taikonautas no son solo taikonautas. Él puede convertirse en padre y en madre. De todos los fragmentos que mejor expresan esas identidades de los taikonautas, ¿cuál es su favorito? La que más me gusta es la escena cuando están a punto de regresar. En ese momento, la voz en off de Wang Yaping dice algo así: también nosotros contábamos los días deseando volver, pero cuando realmente llega el momento de regresar, uno no quiere irse. Porque después de todo, aquí, como dice la narración, hay una libertad ingrávida, una vista majestuosa de la tierra azul allá afuera, y lo más importante, una amistad forjada en las dificultades y glorias compartidas. Y esa camaradería la mostramos de una manera muy divertida. Los 3 se toman del brazo y giran juntos. Luego, Wang Yaping incluso levanta a Ye Guangfu en el aire, algo imposible de hacer en la tierra, como si lo alzara en un ejercicio de pesas. Después, Chai Chi-gang los lleva volando de la mano dando vueltas y vueltas. Es una escena muy romántica que expresa su compañerismo como camaradas, amigos y colegas. En ese instante, nuestros taikonautas chinos muestran un auténtico romanticismo chino. Esa mezcla de humor, ligereza y naturalidad es lo que siempre digo que solo puede surgir cuando un país pasa de ser una potencia aeroespacial a convertirse en una gran potencia fuerte. Es el progreso tecnológico el que nos permite jugar de esta manera. ¿Cómo consiguieron la película mostrar al mismo tiempo la faceta profesional de los taikonautas y su dimensión humana como miembros de una familia, así como la amistad entre ellos? ¿Cómo logró equilibrar esos dos aspectos? Desde el principio, pensamos mucho en cómo manejar la relación entre la emoción y la profesión. Porque si en la edición mezclábamos ambos aspectos de forma directa, las emociones podían restarle profesionalismo al trabajo y el profesionalismo podía hacer que las emociones perdieran fuerza. Ese era un equilibrio delicado que teníamos que cuidar. Muchos espectadores se dieron cuenta de algunos pequeños secretos en nuestra edición final. Por ejemplo, en la zona de descanso, cada vez que Wang Yaping vuelve a su área de descanso, ese pequeño espacio donde duerme es su espacio íntimo, personal. Ahí tiene fotos de su familia. Solo en ese lugar incluimos contenido emocional. Solo allí, cuando ha terminado sus tareas del día y está en ese rincón espiritual de descanso, puede pensar en su hija, decir en voz baja lo que siente o mirar por la ventana hacia afuera. Pero en el momento en que sale de ese espacio, ese rol de madre se atenúa y ella se transforma en una taikonauta completamente profesional, en una maestra del espacio muy concentrada en su labor. Así que en ese aspecto, diseñamos muchos detalles cuidadosamente para que el público perciba que ellos son al mismo tiempo profundamente profesionales y profundamente humanos.
Esta es una película con enorme potencial para su promoción internacional porque desde el punto de vista narrativo cuenta una historia sobre toda la humanidad, con valores universales. Durante la etapa de creación pensó deliberadamente en darle a la película ese carácter global que va más allá de los límites nacionales. Definitivamente. Desde el principio yo sentí que esta era una historia destinada a ser vista por el público de todo el mundo. Porque tradicionalmente, ya sea en nuestros documentales, en nuestras producciones de cine o televisión, o incluso en los informativos, al difundirlos en el extranjero, siempre hemos enfrentado barreras de idioma, de cultura e incluso de ideología que dificultan la comunicación. Pero yo pensaba, cuando dejamos la Tierra y filmamos en el espacio, todos vivimos en el mismo planeta azul. Desde allá arriba no existen fronteras y justamente ahí es donde la idea de una comunidad de futuro compartido para la humanidad se vuelve algo concreto y vívido. Explorar el espacio es una tarea de toda la especie humana. Cada nación con capacidad aeroespacial está aportando su esfuerzo y, por supuesto, China también. Los chinos estamos asumiendo la misión de esta era, explorar cómo salir de la Tierra, cómo vivir en el espacio y pronto, cómo llevar a cabo misiones tripuladas a la Luna. China está avanzando en la primera línea mundial de la exploración espacial. Estamos llevando sobre nuestros hombros esa misión. Y ese es un tema con el que cualquier persona en el mundo puede identificarse, porque la exploración del cosmos es una pasión grabada en los huesos de la humanidad. Además, dentro de esta historia, también se ve con claridad el modo de vida chino, nuestra cultura, nuestras tradiciones. El público extranjero puede descubrir cómo los taikonautas chinos construyen su vida en su propia estación espacial, distinta a la Estación Espacial Internacional que ya ellos conocen. Creo que para los espectadores de otros países, la película combina lo nuevo con lo cercano. Hay elementos frescos y al mismo tiempo motivos con los que pueden empatizar. Y sobre todo, las emociones humanas son universales y también lo es el valor que impulsa al ser humano a explorar el universo. Con tantos puntos en común, estoy convencido de que esta película merece llegar a más idiomas, más países y más regiones del mundo. Desde el punto de vista de China, me pregunto, ¿cómo será la próxima película espacial china? Yo espero que esta película pueda servir como un impulso para que los creadores del ámbito cinematográfico y artístico se animen a reflexionar, a imaginar, a plantear nuevas ideas y necesidades. Si eso ocurre, pronto podremos ver películas de ficción, documentales u otras formas de arte creadas directamente en el espacio. Imagino que en el futuro haya actores chinos, fotógrafos o periodistas, como usted, que puedan ir al espacio a realizar reportajes o trabajos creativos. Eso es lo que espero ver en la siguiente etapa. Al mismo tiempo, esto también puede motivar a los científicos e ingenieros del programa espacial tripulado a pensar en cómo, además de impulsar el avance tecnológico, pueden ofrecer más facilidades para la creación cultural y artística. Esa es una parte del asunto. En lo personal, si tuviera la oportunidad de volver a crear en el espacio, sería algo sumamente valioso. Pero eso depende de dos condiciones. La primera, un salto cualitativo de la creatividad. En Zhengzhou 13 ya mostramos la vida en el espacio con suficiente profundidad. No tendría sentido volver a la Estación Espacial China o ir a la Luna para hacer una película de temática similar. Así que la idea tendría que representar un salto creativo real. La segunda condición, un salto tecnológico. Necesitamos avances significativos, como cámaras que puedan operar fuera del módulo, cámaras controladas por inteligencia artificial de manera autónoma, o incluso equipos instalados en vehículos lunares o módulos de aterrizaje. Imagino robots capaces de filmar en ultra alta definición y crear de forma autónoma directamente en la superficie lunar. Solo con este tipo de progreso, tanto creativo como tecnológico, será posible ver más obras innovadoras filmadas más allá de la Tierra. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.